capítulo 6. Estamos en esta noche siguiendo nuestra serie La vida real de un creyente. Y estamos ahí en Mateo, como dije, capítulo 6, por favor. Y estamos estudiando una porción que es el Sermón del Monte, el gran Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Esto se encuentra en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Ahora, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús nos ha estado enseñando varios temas de la vida real y cómo el creyente debe manejarlos. Pero también hay que recordar que el propósito del Sermón del Monte es mayormente demostrar la insuficiencia del hombre en su mejor comportamiento para ganar por sí mismo el reino de los cielos. Si el hombre es incapaz en su mejor modo de comportarse, de poderle agradar a Dios, si no es a través de Jesucristo. Si cada tema que Jesús trajo es para demostrar que por más que trate el hombre de vivir una vida noble, el hombre no puede llegar a cumplir los requisitos para ser parte del reino de Dios, ¿sí? A menos que tenga un Salvador, Cristo Jesús. Por cierto, el Sermón del Monte son buenos temas. No sé si le ha tocado a usted hablar con alguien que diga, pues yo soy buena persona. O sea, yo no me porto mal, no tomo, no fumo, me comparto bien, ¿perdón? No mato, ¿verdad? Tengo casado con mi esposa 50 años, ¿verdad? Soy una buena persona. Estos argumentos de Cristo derrumban todo buen comportamiento del hombre, ¿sí? Porque ningún buen comportamiento es suficiente como para alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Entonces el hombre, con Sermón del Monte, Jesús destruye del hombre todo requisito que se cree autojustificado para ser parte del reino de Dios. Y eso era lo que creían los fariseos, los escribas. Ellos creían que la salvación se podía obtener por el mejor comportamiento bajo la ley. Pero Jesús les demuestra que la más alta expectativa moral del hombre quedaría más baja que la mínima expectativa de Dios. O sea, siempre hay esa diferencia. El mejor comportamiento del hombre no es suficiente para que por sí mismo alcance la gracia de Dios. O sea, el propósito era de Jesús establecer que todo ser humano, por más mejor comportamiento que tenga, humanamente, moralmente, necesita a Jesucristo, ¿sí? Entonces, cada tema del Sermón del Monte añade a este propósito, ¿sí? Que el hombre tenga la correcta perspectiva delante de Dios en estos casos de la vida real. Por eso Jesús comienza con las bienaventuranzas, ¿recuerda? Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículos 1 al 20. Ahí en esa sección Jesús les demuestra que la correcta condición del hombre para con Dios debe ser un pobre de espíritu, los que lloran, los mansos, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego Jesús le demuestra la correcta condición moral. Primero la condición del ser humano, luego la correcta condición moral para con Dios en Mateo 5, 21 al 48, que terminamos en el tema anterior. Ahí hablamos acerca de temas como la ira, lujuria, divorcio, promesas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos en el capítulo 5, versículo 48. Ahora, en la siguiente porción, en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18, Jesús les demuestra la correcta condición espiritual en tres áreas: las buenas obras, la oración y el ayuno. Acuérdense que los fariseos eran expertos en hacerse brillar delante de las personas a través de sus buenas obras. Ellos oraban y también ayunaban, ¿sí? Ahora, no nos vamos a saltear estas tres áreas porque ya las hemos visto en este tema de casos de la vida real. Lo vimos bajo el tema de la hipocresía, ¿recuerda? Ahí hablamos de estos tres entre el versículos 1 al 18 de Mateo capítulo 6. Ahí hablamos acerca de cómo a veces podemos ser hipócritas en las buenas obras. ¿Se acuerda? No sonando nuestra trompetita. ¿Se acuerda la trompetita? ¿Sí? Cómo no ser hipócritas en la oración, o sea, no siendo egocéntrico, ¿sí? Y número 3, hablamos del ayuno, la hipocresía en el ayuno, que muchas veces vamos pregonando, ¿verdad?, a todos que estamos ayunando. Ahora, esas tres áreas tienen que ver con la condición espiritual, porque manejadas incorrectamente, esas tres áreas pueden crear una hipocresía espiritual. O sea, el cristiano lo puede usar para verse de una manera más espiritual, ¿verdad?, de lo que realmente es. Entonces, Cristo en esta porción habla acerca de la condición espiritual: obras, oración y ayuno. Pero ahora vamos al versículo 19. Entonces, no nos hemos salteado esa porción, lo tiene en el tema de la hipocresía. Si quiere refrescar esa porción,
escúchelo otra vez. Pero ya esta porción del capítulo 6, versículos 19 al 34, Jesús va a dar la correcta condición en lo material, en las cosas materiales, el dinero, ¿sí? Las finanzas. Jesús va a hablar acerca de la correcta condición material de nuestros bienes, ¿sí? Entonces, en esta sección que nos toca hoy, vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de las riquezas y de la necesidad, ¿okay? En el capítulo 7, que nos resta por terminar, Jesús va a hablar acerca de la corrección o la correcta condición en nuestra relación con los demás. Y ahí comienza o se conoce muy generalmente el tema de no juzgar a otros. De eso vamos a hablar, porque eso es también parte de la vida real de un creyente. Entonces, por ahora, vamos a quedarnos en el versículo 19 al 34 del capítulo 6. Y en esta porción de hoy vamos a hablar acerca de la abundancia. En la siguiente tema, primero Dios, hablaremos de la necesidad. Pero Jesús quiere tocar ahora acerca de este punto, de cómo debemos manejar las riquezas en nuestras vidas. ¿Alguno aquí es rico? ¿Millonario? No espirituales son acá, no, estamos hablando de lo económico, lo material. ¿Alguno está en una buena posición económica para reunirme con ustedes después del servicio? Sí, no. Pero fíjese, este asunto del dinero es importante, ¿sí o no? ¿Sí? La economía, ¿sí? Es un tema pues, de la vida real, ¿verdad? A todos nos toca hablar y tocar este tema de alguna u otra manera. Así que Jesús en este primer tema nos va a hablar sobre las cosas materiales. Yo le puse como título a esta porción, decisiones. ¿Sí? ¿Cuántas veces en nuestras vidas tomamos decisiones económicas, materiales? Casi cada día, ¿verdad? Vas al mercado y estás tomando decisiones económicas, ¿verdad? ¿Compro una docena de huevos o nomás uno? Todo está muy caro, ¿verdad? Entonces, este tema de la economía se filtra en numerosas maneras en nuestro aspecto del diario vivir. Y bueno, el Señor Jesús tampoco es ajeno a las necesidades, ¿sí? O aún a hablar en estos casos acerca de la economía. Pero vamos a leer ahí, hoy solo vamos a estudiar versículos 19 al 24, Mateo capítulo 6, y vamos a hablar acerca de las riquezas, tema número 41, decisiones. Dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, ¿sí? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, bueno, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por cierto, todo eso es una sola porción. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Padre, estos son versículos que hemos leído infinitas veces, Señor, y lo entendemos. Pero, Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des, Señor, quizás una más profunda revelación, Señor, de un tema relativamente simple. Pero tu palabra, Señor, siempre es perfecta, conoce el corazón, prepara el corazón y habla al corazón que viene necesitado de ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela y bendice nuestro tiempo en esta noche. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Antes de comenzar, quiero hacer un ejercicio y voy a pedir si alguien voluntariamente puede venir aquí y ayudarme. No lo voy a quemar como los otros ejemplos, no le voy a echar agua, no se preocupe. ¿Habrá algún voluntario? El hermano. Vengas, hermano. Estaba tratando de no mirarlo para ver si alguien por ahí se atrevía, pero... Ok, hermano. Mira, aquí tengo algo
Imagínate que estos billetes son reales. Están impresos fresquitos, esta mañana los imprimimos. No, pero son falsos, ¿eh? Ah, pensar. Porque luego se le van los ojos y uy. Pero te voy a dar $1, brother, porque sé que quiero bendecir con $1. Está falso, pero... Ay, el hermano se ventila con el dinero, dice. Ok. No tenías nada, ¿verdad? ¿Estás contento con el dólar? Bueno, si fuera real, ¿verdad? Si fuera real, no. No. Permíteme entonces cambiarte el billete de $1 por 2. ¿Lo aceptarías? Sí. Pues sería el doble, ¿verdad? Sí. Ok, no, el hermano es muy inteligente, no, muy bien. Ok, ¿contento con el de 2? Porque no tenías nada. No, hay que ganar otros 3. Hay que ganar otros 3, mira. Como Dios es bueno, te voy a cambiar uno de A5 por uno de A2. ¿Lo aceptarías? Sí. Muy, hermano. Wow, buen negociante, hermano, ¿eh? Muy bien. Entonces, pero ¿sabes qué? Yo quiero duplicar lo que tienes. ¿Te gustaría cambiar uno de 5 por uno de 10? ¿Sí? Órale, brother. Muy sabio. Muy bien, hermano. Listo. ¿Qué te parece? Tengo uno aquí de 20. ¿Te gustaría cambiar el de 10 por uno de 20? ¿Estás seguro? Negocio del día. Negocio del día. Wow, hermano. Esto es un hombre de fe. Muy bien, ahora sí, toma asiento. Toma asiento. Espérate. Mira, aquí tengo uno de 50. ¿Te gustaría cambiarlo por el de 20? Sí, para no irme con las manos ambas. Muy bien. Ok, ahí estamos. Gracias, ahora sí puedes retirarte. Espérate. Todavía me queda uno. ¿Qué dices? ¿Le cambiamos? Pues, ¿de una vez? Bueno, muy bien. Ok, hermano, vamos a cambiar. Ahora sí puedes sentarte. Sí, pero dame el de 100 porque lo te vas a gastar. Ok, pregunta. Si pudiéramos seguir con ese ejercicio, si hubiera billete de 500 y de 1000, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegarías antes de que digas basta? Aquí me quedo. Ya tengo suficiente dinero. Levanta tu mano. ¿Cuántos honestamente seguirían recibiendo o intercambiando el billete? Sean honestos. Muy bien. Tengo una iglesia muy honesta, la verdad que sí. ¿Sí? O sea, pero ¿hasta dónde te detendrías? Pregunta, si llegáramos a 1000, ¿acabarías ahí? ¿A 10,000? ¿A 100,000 le sigues? ¿1,000,000? Órale, pastor, aquí estoy dispuesto. Heme aquí, llámeme a mí. Qué bíblicos. O sea, ¿cuándo nos detendríamos? No hay N. Ni como cristianos, ¿verdad? Porque ya estarían diciendo, denme 1,000,000, el 10% va para la iglesia. Gracias, hermano, por tu cooperación. Llegaste pobre y saliste, regresas pobre, no es cierto. La realidad con este ejercicio es que el ser humano, como dicen, no tiene medida de contentamiento. ¿Sí o no? Entonces, si fueran los billetes reales, le seguimos. ¿Sí? O sea, el ser humano por naturaleza no tiene contentamiento o satisfacción. O sea, constantemente está deseando acumular más, tenerlo mejor. ¿Sí? Como seres humanos tenemos una fuerte inclinación en buscar, adquirir, disfrutar y proteger nuestras posesiones materiales. Y esto puede llevar y lleva al ser humano a la avaricia. Eso es lo que es. Lleva al ser humano a la codicia. Es el afán desmedido de poseer y alcanzar riquezas, pero solo para atesorarlas. Porque en este ejercicio muchos seguirían recibiendo y no tendrían ningún propósito para qué usarlo. Nada más están pensando en ganar más y retener más. Pero en ningún momento se cruza en la mente, ¿qué puedo hacer de bien con este dinero? ¿Sí o no? O sea, todos pensamos en acumular. No pensamos en qué cosas buenas puedo hacer con eso. Entonces, la avaricia es un problema constante en la vida real para toda persona. No solo para los del mundo, sino también para los creyentes, para nosotros, ¿sí? Antes que hoy en día escucháramos esto de el falso evangelio de la prosperidad, los fariseos, los escribas del tiempo de Jesús ya practicaban y ya enseñaban una falsa doctrina de la prosperidad.
Ellos se basaban en las escrituras del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 28, que habla de las bendiciones y las maldiciones. Ellos malinterpretaron la escritura y enseñaban diciendo que si tenías posesiones materiales y eres rico, entonces, bueno, eres bendecido por Dios. Eres muy espiritual, es lo que interpretaban ellos. La pobreza para el escriba, para el fariseo, era señal de una actitud incorrecta espiritualmente delante de Dios. O sea que el pobre era maldecido por Dios y el rico era bendecido por Dios. Pero no tenía nada que ver con eso, ¿sí? Esas bendiciones para ellos no fue un fruto de una obediencia a Dios. Ellos estaban lucrando con las cosas de Dios. ¿Se acuerda que Jesús 2 veces tuvo que ir al templo? 2 veces. ¿Para qué? Para sacar a los ladrones, los cambistas. Incluso ahí vemos el ejemplo de Anás y Caifás. Eran los sumos sacerdotes en el templo, que ellos lucraban con las ofrendas del pueblo. Eran gente pero de buen billete. Y por tener dinero ellos se creían pues grandes personas espirituales. Era así como enseñaban al pueblo en aquella vez. Imagínate ser pobre en aquel tiempo, ¿sí? ¿Cómo se sentirían espiritualmente según lo que ellos les enseñaban? Entonces, el problema para el ser humano detrás del dinero, detrás de las posesiones, son la codicia y la avaricia. Ahora, el ejemplo del hermano, claro, no indica que él sea avaro, ¿verdad? O codicioso. Es por naturaleza humana que recibimos más y si tenemos la oportunidad de tener más, ¿qué hacemos? Tenemos más y más y más. O sea, esa es la naturaleza del ser humano. Por eso Jesús viene con esta enseñanza a darnos 3 perspectivas importantes para poder mantener esa indicio natural de querer y acumular más para no caer en la codicia o la avaricia. Riquezas y necesidad, las riquezas y las necesidades son 2 puntos que Cristo nos va a hablar en esta porción. 2 temas para el creyente, ambos son un asunto de confianza, porque aunque hoy tengamos, debemos seguir confiando en Dios. Y cuando no tengamos, debemos igual manera seguir confiando en Dios. El mundo confía en el dinero, en sus posesiones, en la economía. El creyente confía en la provisión de Dios. El creyente confía en su posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Y el creyente confía en la providencia de Dios, ¿sí? Es muy diferente a lo del mundo, ¿sí? Por cierto, la providencia de Dios va más allá de la provisión de Dios, porque la providencia de Dios afirma que Él está en control de todas las cosas para cumplir sus buenos propósitos. Y los hijos de Dios, usted y yo, somos los buenos propósitos de Dios. Dios es fiel en perfeccionarnos, dice su palabra, o perfeccionar la buena obra que Él comenzó. Eso me dice que la providencia de Dios, ese anticipado conocimiento de Dios que prepara todas las cosas para sus buenos propósitos, en esos buenos propósitos, en su providencia, Dios ya ha suplido nuestra necesidad. Dios ya es nuestro proveedor y Él está dispuesto anticipadamente en preparar todo lo que sea necesario para el cuidado, protección y bienestar de sus hijos. Muy diferente porque Dios provee todos los días, pero en su providencia Dios ya está preparando todo. No hay trabajo, gloria a Dios, porque en su providencia Dios está preparando algo mejor. No hay suficientes finanzas, me falta aquello, me falta eso. Estoy confiando en Dios, Dios es proveedor, pero también Él es la providencia, Él es quien prepara, mueve cielos, mueve tierra, pone reyes, quita reyes. Él hace todo lo que Él tiene que hacer para el cuidado de sus hijos, porque tú y yo somos el buen propósito de Jehová. Amén. Entonces, en eso resta nuestra confianza y nuestra vida. Entonces, en esta porción que vamos a ver sobre las posesiones materiales, nuestro Señor Jesucristo nos va a confrontar con una decisión. 3 decisiones en realidad que tenemos que tomar en 3 diferentes ámbitos que Él nos presenta. Él va a hablar de 2 tesoros, los versículos 19 al 21. Ahí viene la pregunta: ¿cuál tesoro vas a escoger tú? Decisión. Número 2, nos va a presentar con 2 visiones, 2 maneras de ver las finanzas o de ver las cosas. Versículos 22 al 23. Ahí otra vez el Señor nos va a desafiar. ¿Qué vas a decidir tú? Y número 3, Él nos va a presentar con 2 señores.
¿Sí? Versículo 24. Otra vez, la pregunta de confrontación, de decisión es, ¿cuál vas a escoger? ¿Qué Señor vas a escoger? ¿Sí? Entonces, 2 tesoros, 2 visiones, 2 señores. Parece telenovela, pero no es. ¿Sí? 2 tesoros, 2 visiones, 2 señores. Y la manera que Cristo lo va a presentar nos va a ayudar a grandemente poner todo deseo natural de un mejor trabajo, de ahorrar, de invertir, de trabajar. Todo eso Dios lo va a poner en una correcta perspectiva en estos ejemplos que Jesús nos va a decir. Entonces, el tema es decisiones, decisiones. Vamos a ver la primera que el Señor Jesús nos presenta con 2 tesoros. La primera decisión. Y esta primera decisión responde a la pregunta, ¿por qué atesoramos o por qué guardamos lo que tenemos? ¿Sí? O sea, y la pregunta va a ser, ¿es para escoger una vida natural o es para escoger una vida espiritual? Y mira cómo lo pone el Señor de esta manera, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está, y ahí está la pregunta, ahí está la decisión, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Un día un hombre que tenía mucho dinero se murió. Y un conocido de este hombre que se murió se encontró con un amigo que había ido al velorio. Y le dijo, oye, me enteré que tal y tal falleció. ¿Y cuánto dejó? Y su amigo le responde, todo. O sea, no se llevó nada. ¿Cuánto dejó? Pues todo. ¿Sí? Nadie se lleva sus posesiones, ¿sí o no? Al otro mundo. Nadie. ¿O sí? No. Tu cuenta de banco ahí se va a quedar. Y tu esposa se lo va a gastar o tu esposo lo va a gastar, no sé. Ahí está. O sea, el ser humano nada se lleva al más allá. Todo se queda al más acá. Todavía. ¿Sí? Mira, esta palabra tesoro es muy interesante porque esta palabra tesoro que usa Jesús viene del griego thesauros. Thesauros. ¿Le suena familiar esa palabra? ¿Alguien ha conocido el diccionario tesauros? ¿Sí? El diccionario tesauro es una acumulación de palabras sinónimas, antónimas, variantes. Es una tesorería de palabras. Es un montón de palabras que realmente no sirven ningún propósito y la única razón que a veces usa un diccionario de tesauros es para ver cuál es lo opuesto de esta palabra, es lo único. Pero es muy diferente porque un diccionario te da la definición. El tesauros, ese diccionario es una lista de palabras que no tienen en realidad ningún uso en sí, es una acumulación, una tesorería de palabras. ¿Sí? Entonces, otro significado de esta palabra tesoro tiene la idea de poner una moneda sobre otra. ¿Sí? Cuando ustedes jugaban póker ahí en el casino, cuando jugaban, viejos tiempos, ¿verdad? Los jugadores serios del póker, cuando hacen su movida para pues, apostar, ¿verdad? No agarran las fichas y las tiran ahí te va. No. ¿Cómo lo hacen? Los ponen así uno encima de otro, ponen las fichas y luego lo van así. Entonces el otro mira, dices, ¿cómo sé? Pues, ve a televisión. Entonces, ya me están juzgando por ahí. ¿Usted cómo sabe, pastor? ¿Cómo crees que me sostengo, hermano? No te crees. No es cierto. Con dinero imprimido. Ahí está. Pero lo hacen de una manera que mueven la torre de fichas así. Entonces el otro ve y dice, o sea, es mucho dinero. ¿Sí? Entonces cuando es tan serio lo hacen así, no lo tiran. Los billetes también. O sea, el dinero esparcido no impresiona. Pero cuando lo ponen el dinero, los billetes uno encima de otro y se ve una torre así de un fajo de dinero, que dicen, wow. ¿Sí? O sea, el punto, esta palabra tesoro, que significa acumulación o atesoramiento, Jesús lo usa con el propósito de decir que toda persona humanamente que acumula en muchos aspectos es para impresionar a las personas. Muchas veces esta acumulación de riquezas se almacena sin ningún propósito, nada más por tener. ¿No has visto las estrellas de cine, verdad? Que tienen un garaje así como el hermano Gio, con 100,
No, yo he visto su garaje, apenas tiene 2. Pero viste que tiene unos garajes, parecen edificios. Y tienen como 20 o 30 Ferraris y Porsche y Lamborghini. Todo eso es para estoy seguro que casi ninguno de esos carros manejan. Pero es nada más para impresionar. ¿Sí? Ese es el uso que Jesús quiere dar a esta palabra tesoro. Hay gente que simplemente acumula dinero para impresionar. A mí no me gusta cuando la gente viene a mi casa y me pregunta, y pastor, ¿y cuánto pagó por eso? ¿Y cuánto pagó por aquello? ¿Y a ti qué te importa? Porque lo van a decir, y fueron con las ofrendas de la iglesia, ¿a ti qué te importa? ¿De qué vivo pues? No me gusta cuando la gente pregunta, ¿y cuánto pagaste? ¿Y cuánto pagaste? Es bien incómodo. Porque luego le dice el precio, ¿tanto? ¿Sí? Entonces, Jesús con esta palabra, tesoro, está dando a entender que la mayoría de la gente en el mundo acumula simplemente para demostrar qué tanto poder tienen, cuánta influencia de dinero tienen, ¿verdad? Es simplemente para, ¿verdad?, hacer brillar, ¿verdad?, su fortuna, ¿sí? Y en algunos casos para humillar a los que no tienen. Ahora, ¿se acuerda Ananías y Zafira en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué les pasó a ellos? Cayeron muertos. ¿Por qué? Porque robaron dinero, dice el terreno. Ananías y Zafira, la súbita muerte de ambos no fue porque no entregaron el total de la venta del terreno a los discípulos. Ellos no tenían que haber entregado nada. El terreno era de ellos. Ellos pudieron haberse quedado con todo y estarían bien delante de Dios. Era de ellos. Pero el castigo fue porque mintieron al Espíritu Santo. Porque en lugar de ayudar a la iglesia, más bien ellos quisieron alardear de sus posesiones. Por allá tenemos un terrenito en México y lo vamos a vender para bendecir a la iglesia. ¿Sí? O sea, ellos alardearon de sus posesiones acumuladas, por eso lo vendieron, porque lo que tenían era extra. ¿Sí? Y lo hicieron para verse en la iglesia como muy espirituales. No, la Biblia no dice directamente que ellos lo anunciaron, pero Pedro ya sabía. Él no estaba sorprendido cuando vinieron a dejarle el dinero. Por eso lo primero que Pablo pregunta es, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y luego le pregunta a la esposa, ¿y esto fue la cantidad, la total de la venta del terreno? O sea, ellos habían mentido al Espíritu Santo pretendiendo, usando sus riquezas para alardearse de que eran muy, muy espirituales, así como los fariseos. ¿Sí? Por eso Pedro cuando llegan ahí no les da las gracias. O sea, la codicia tocó el corazón de Ananías y Zafira para probar su verdadera intención. ¿Sí? Entonces, el concepto que Jesús nos brinda es esos tesoros que hacemos sin ningún propósito de bien espiritual. Simplemente se acumulan porque queremos demostrar cuánto tenemos. Piensa en cuánta ropa tenemos que no usamos. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso, porque Jesús nos da un ejemplo aquí. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿Jesús estará en contra de que tengamos posesiones o dinero? No, qué bueno. Qué bueno que entiendan eso. Jesús no está en contra de que pueda ser próspero económicamente, para nada. Hay muchos ejemplos en la Biblia, Job, Abraham, muchos personajes que fueron personas, Salomón, muy ricas. El problema no está en lo que tienes afuera, el problema está en lo que tienes adentro, en el corazón. ¿Sí? Entonces, Jesús no está en contra de tener una cuenta de ahorros o de hacer una buena inversión, pero Él está más interesado en el corazón del creyente, que el creyente no se vuelva esclavo del dinero y del materialismo. Jesús está en contra de la idolatría al dinero o a lo material, porque existe. Porque idolatría simplemente es venerar cualquier otra cosa que no sea únicamente Dios. Eso es idolatría. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado la moneda virtual de Bitcoin? La criptomoneda. ¿Han escuchado Bitcoin? ¿Sí? Bueno, en el 2012, hace un poco más de 10 años, cuando trabajaba en el banco, yo estaba leyendo un artículo que hablaba de esta moneda virtual. ¿Sí? Era casi desconocida en aquel tiempo. Y me puse a leer el artículo y me interesó el concepto de cómo se obtenía esa moneda. En aquel tiempo,
una moneda Bitcoin valía $75 en aquel tiempo. Y se lo compartí a mis trabajadores y les dije, hey, este concepto está bueno, ¿eh? Está muy interesante, tiene mucho potencial económico. Y en ese momento me quedé pensando, porque leía cómo se invertía. Era un concepto que en aquel tiempo tenía que hacerse con muchas computadoras para calcular y hacer cálculos matemáticos, y cuando resolvías un problema te daban un Bitcoin, así los minabas, así se hacía. Entonces yo estaba pensando, ahí tengo un cuarto extra en la casa, si compro unas 10, 15 computadoras voy a invertir todo, pero ya estaba haciendo mis cálculos, ¿sí? Pero estábamos justo en aquellos tiempos por comenzar la iglesia. Y de repente, así como convicción del Espíritu Santo, me hizo entender que yo sabía que si hacía ese proyecto iba a consumir mi tiempo. Iba a estar ahí al pendiente. Así cuando hay gente que se levanta, lo primero antes de leer su Biblia es mirar el stock, la bolsa de valores, ¿verdad? ¿Cuánto gané hoy? ¿Cuánto perdí hoy? Hay cristianos que en lugar de su Biblia, lo primero que leen. O las noticias, ¿verdad? O sea, se llenan de todo lo negativo en lugar de llenarse la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, estaba pensándolo bien serio. Dije, voy a invertir. Y así el Espíritu Santo me dijo, no, porque todo tu tiempo va a ser consumido en ese proyecto. ¿Con el fin de qué? De ganar dinero. ¿Sí? Esa Bitcoin en su tiempo llegó a valer hasta $68,000. Tú dices, pero pastor, ¿por qué no invirtió? Hoy día vale miserablemente $31,000. ¿Te imaginas que hubiera conseguido con 30 Bitcoins? Me hubiera sentido como Judas, un traidor. ¿Por qué? Porque en lugar de haber usado ese tiempo para el reino de Dios, lo hubiera usado simplemente para conseguir riquezas materiales. Pero estaba así de cerca, ¿eh? Así de cerca. Bueno, eso es precisamente lo que quiere nuestro Señor Jesús que evitemos. La ansiedad, la preocupación desmedida. Hace un tiempo consideré hacer un trabajo así a medio tiempo, invirtiendo así en las bolsas de valores. Pero luego cuando investigué, ¿verdad? Tienes que estar pegado al monitor de la computadora desde las 6 de la mañana, hora de Nueva York, hasta las 3 de la tarde, pegado en la pantalla, todo el día. Oh, y sí ganan bien. Hacen buen dinero. Pero tenía que estar ahí pegado. No podía ni leer la Biblia, ni estudiar, ni mucho menos orar, porque cierras los ojos y pierdes mucho billete. Pero hay gente que en eso consume su tiempo. ¿Sí? Eso no es para el creyente. Dios quiere bendecirnos, pero a su manera. ¿Sí? Y esto es lo que quiere evitar Jesús con esta porción: la ansiedad, la preocupación desmedida por obtener bienes materiales. La acumulación innecesaria de bienes, el atesoramiento material puede ser un obstáculo espiritual. ¿Sí? Pero si el propósito es usado para de alguna manera sabia, amorosa, voluntaria, generosa, invertir en el reino de Dios, eso es hacer tesoros en los cielos. ¿Sí? Hay una manera bíblica de transferir los bienes materiales en bienes espirituales, y eso es invirtiendo lo material en el reino de Dios. No solo el dinero, tu tiempo, tu vida, porque este cuerpo no lo voy a llevar al cielo, va a recibir un nuevo cuerpo glorificado, pero lo único que podemos llevar al cielo van a ser nuestras buenas obras espirituales que hicimos en Jesucristo. Es todo, es todo. Por eso ahí se invierte en esas buenas obras espirituales. Entonces, Jesús dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, y da tres elementos aquí que consumen todo lo terrenal: la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Jesús usa los más comunes elementos materiales que se acumulaba en aquellos tiempos como posesiones. ¿Sabías que en aquellos tiempos tener 2 prendas de vestir era la clase media? Ya era una clase, sí, tenías 2 prendas de vestir, órale, 3 y eras rico. ¿Cuánto dinero en toda tu vida has gastado en ropa? No me digas, por favor. ¿Cuánta ropa tienes en tu closet que ni siquiera usas? Hermanas, ni hablemos de los zapatos. Las hermanas también serias.
Y varones, no hablemos de los equipos técnicos, las computadoras, todo eso, porque, ¿sí? O a ir a pescar, no sé. ¿Sí? Pero Jesús toma los elementos más comúnmente que se atesoraban en aquel tiempo: las vestiduras, los granos o cereales y las piedras preciosas, como el oro, etc. ¿Sí? La forma más común de tener riquezas eran las vestiduras. ¿Sí? Por eso un par de cambios que tenías en aquel tiempo, eso era clase media. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos enseñó ahí en el Sermón del Monte que si el que te pide una túnica, dale también la capa? ¿Verdad? O sea, el que quiere, porque dar eso es quizás todo lo que tenías. En aquel tiempo tener una prenda de vestir, pues eras pobre, eras lo único que te abrigaba. Entonces la prenda, la ropa de vestir era clasificado como algo de riqueza, ¿sí? ¿Y qué es lo más comúnmente hoy o en aquel tiempo que destruye la ropa guardada? La polilla, ¿sí? La polilla es lo que se come la ropa, ¿sí? No, ustedes no le ponen ahí los roperos esas bolitas para las polillas, ¿verdad? Para espantarlas ahí. Porque luego regresas a ver el saco de hace 10 años que ya no te queda. Me lo voy a poner todo agujereado, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuándo recibí los balazos? No sé. ¿Sí? La polilla es la que se come la ropa, ¿sí? Y qué interesante que la polilla solo se come la ropa cuando la guardas y no la usas. O sea, nunca has visto una polilla comiéndose tu saco cuando te lo traes puesto, ¿verdad? Uy, deja de comer. No. Fíjate, lo que guardas y acumulas. Eso que a las polillas les gusta comer, ¿sí? O sea, qué gran lección, ¿verdad? O sea, en el tiempo de Jesús ni los ricos podían detener que las polillas se coman sus preciadas ropas, ¿sí? Entonces, aquí la lección que Jesús comienza es decir, que lo que tienes acumulado y sin uso está expuesto a la pérdida de este mundo. Lo que tienes acumulado sin ningún uso está expuesto a las pérdidas de este mundo. ¿Dónde es mejor invertirlo? En el reino de los cielos. ¿Okay? Otra cosa que se consideraba como muy valiosa en el tiempo de Cristo eran los cereales o el trigo. La parábola del rico insensato dice que el rico en Lucas 12 dijo: esto haré, dijo él, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré, dice, todos mis frutos y mis bienes. Este hombre rico estaba acumulando granos y cereales y cosas así. Ahora, la palabra que aparece ahí como orín no es un insecto. Orín es una extensión en el griego de la palabra comida. O sea, en el contexto nos da a entender que la comida que se podía acumular en los graneros en aquellos tiempos sin refrigeración eran cereales, trigos y cosas como esas. Pero aún ese exceso de granos serviría de comida no para el ser humano. ¿Quién se las comía? Las ratas, ratones, gusanos. ¿Sí? O sea, el hombre acumulaba más. Cuanto más acumulaba, eso estaba expuesto a que los ratones, las ratas se lo coman. ¿Sí? Entonces, otra vez, otro ejemplo. Jesús dice: con cualquier acumulación de bienes que no tenga el propósito de engrandecer las cosas de Dios, son riquezas en el mundo que están expuestos a la pérdida. ¿Amén? ¿Dónde es mejor invertirlo? En el reino de los cielos. Tercera forma de acumulación de bienes que Jesús nos enseña son cosas como las piedras preciosas, el oro, etc. Ahora, estas piedras preciosas o joyas eran muchas veces, literalmente, se escarbaba la tierra, ¿sí? Y el dueño las escondía. O las escondían en los huecos, hacían de las paredes de las casas, hacían huecos y allí escondían las joyas, ¿sí? Por eso la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Uno recibió 5, uno recibió 10, otro 5. ¿Y qué hizo el que recibió 1? ¿Qué hizo con ese talento? ¿Dónde? Lo enterró. Ajá. Porque tuvo miedo. ¿De qué? De que la asalten, de que se lo roben, ¿sí? Por eso dice Jesús en el versículo 19 que los ladrones minan o excavan la tierra para robarse el oro, ¿sí? O hurtando, esta palabra hurtar es rebuscar, rebuscaban dentro de las casas, entre las paredes, ¿sí? Para poder encontrar las joyas y robárselas, ¿sí? Otra vez, un tercer ejemplo de todo lo que se acumula en la tierra que no tenga un propósito de bien espiritual, está propenso a la pérdida y el robo de este mundo, ¿sí? Por eso hay algunos que dicen: ay, pastor, ¿cuántos ahorros paga
3%, sí. ¿Y cuánto estamos ahora de inflación? ¿8? O sea, te están robando. Te están robando tu dinero, ¿sí? Hace unos días estaba cambiando la chapa ahí de la puerta, porque ya las llaves habían atorado, ya no estaban sirviendo. Ya pues más de 13 años y ya era hora, ¿verdad? Y venía con todas esas instrucciones de seguridad y póngalo de este lado. Y estaba ahí poniéndole y luego digo, qué irónico, tanta seguridad y si alguien se quiere meter en esta casa, por esta misma puerta se va a meter. O sea, no hay seguridad en el mundo, aparte de nuestra vida en Jesucristo. ¿Sí o no? No hay ninguna confianza de seguridad en este mundo. Trabajando en el banco, la gente invertía o ponía su dinero con millones y millones de dólares y decía, no, pues mi dinero está seguro, está asegurado por el banco, ¿verdad? Le digo, sí, claro, le digo. No, acuérdense nada más de 1930, la gran recesión, los bancos quebraron. O sea, el banco solo paga según lo que tiene y el gobierno no tiene mucho, no para cubrir a todos. Y la gente se espantaba, pues la realidad. Hace no mucho quebró un banco aquí en la Bahía, en San José creo. 2 bancos, ¿verdad? Y la gente, fíjate, ¿qué harías tú si de repente tu banco comienza a quebrar? Los que sonríen muchos porque tienen billetes. Lo saco de una vez y lo traigo a la iglesia. Amén. Acá está más seguro, ¿verdad? Pero fíjate, la gente está espantada. Aquí no sé mucho, fue este año, ¿verdad? O el año pasado. Este año, ¿verdad? O sea, ya así leo de vez en cuando, ya ni me interesan esas cosas. Pero ciertamente eso pasa. Y había gente fuera en el banco, pero haciendo línea, retirando todo su dinero. ¿Ya? Esto está pasando aquí en los Estados Unidos, en la nación más próspera del mundo. No, señores, nada de lo que invertimos en este mundo tiene seguridad. Lo único es invertir en las vidas espirituales de la iglesia, en las cosas de Dios, que eso tiene recompensa eterna. Amén. Y no solamente tus bienes y tu dinero, es también tu tiempo, tu vida, tu atención, todo lo que tú inviertas en el reino de Dios, cosecharás ahí en el cielo recompensa. Amén. Entonces, aquí en este primer punto, 2 tesoros, la pregunta de nuestro Señor Jesucristo es muy simple. Decisiones, ¿sí? ¿Qué escoges en esta vida? ¿Tener tesoros terrenales o tener tesoros celestiales? Y les voy a decir una cosa, se viene un tiempo en este país, la economía en este país ahorita no está nada bien. Y va a llegar el momento en que quizás estemos algo cómodo, digamos, pero va a llegar el momento en que estas preguntas te van a venir a la mesa, porque vas a tomar decisiones económicas. Y yo quiero que por algo el Señor nos prepara con su palabra, porque tenemos que ser conscientes qué decisión voy a tomar cuando se ajuste el cinturón de la correa y cuando ya no pueda comer 5 veces al día, sino que ahora tengo que comer 3 veces al día como buen cristiano. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya no haya cafecito allá atrás porque está muy caro, ¿qué vamos a hacer? Cuando no haya galletitas allá atrás, porque cuando ya no haya cómo pagar este edificio, ¿qué vamos a hacer? Iglesia, van a venir tiempos en que vamos a tomar decisiones económicas y esas decisiones afectan también nuestra vida espiritual. Por eso Jesús nos habla de estas 3 decisiones. Entonces aquí la pregunta es una vez más, ¿tesoros terrenales o tesoros celestiales? ¿Sí? En sí no es tener lo material, es la disposición del corazón. Es qué vas a hacer con lo que Dios te da. ¿Sí? La persona recta de corazón será generosa, feliz al dar para la obra de Dios, pero el corazón codicioso retiene para sí mismo cuando se trata de las cosas de Dios. Una anécdota que le voy a contar, un granjero tenía una vaca y le nacieron 2 becerritos, ¿sí? Uno negro y otro blanco. Entonces va muy contento con su esposa a la cocina, le dice, amor, dice, nuestro Señor nos ha bendecido con 2 becerritos, uno blanco y uno negro, y voy a dedicarlos a Dios. Dice, cuando estén ya en edad de venderlos, los vamos a vender y le voy a dar a Dios su parte y la otra será nuestra. A los pocos meses llega el marido otra vez, muy triste, y le dice a su esposa,
uno de los becerritos murió. Y la esposa le dice, ¿cuál fue? ¿El negro o el blanco? Pues murió el que era de Dios. Por eso cogió llevárselo. En esos asuntos del dinero, ¿por qué siempre Dios es el que sale perdedor? ¿No te das cuenta? Sí. Como aquel cristiano que quería ofrendar. Señor, voy a tirar este dinero al cielo, es la ofrenda. Lo que tú agarras es tuyo, lo que cae es mío. ¿Sí? O sea, ¿por qué en los asuntos económicos tiene que ser Dios el que? Porque nos ha pasado, ¿sí o no? Pusiste en tu corazón dar esto al Señor y luego sucede algo. Y dices, ay Señor, pero es que esto ya lo había apartado para ti, pero tú sabes, tú conoces mi necesidad y luego me la vas a devolver de todas maneras. Entonces, ¿para qué te la doy? Mejor me la quedo. ¿A nadie le ha pasado eso? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? El principio de Dios para su pueblo, en esto de dar, ha sido siempre honra a Jehová con tus bienes. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y como consecuencia serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dale a Dios la prioridad, punto. Nada más. No es un gran esfuerzo, es simplemente de lo que Él te da, dale a Dios la prioridad. Dios primero. Jesús afirmó, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Pablo nos asegura que el que siembra escasamente, también escasamente segará, ¿verdad? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Esta es la fórmula del creyente. ¿Sí? Para ganar dividendos en el reino de los cielos, es mejor invertir aquí en la tierra en los propósitos de Dios. Entonces, en esta primera decisión, claramente, ¿cuántos deciden hacer tesoros en los cielos? Amén. Aquí en la tierra, bueno, hay que transferir todo lo que Dios nos da de alguna manera sabia y entregárselo al Señor para la obra de Dios. Amén. La segunda actitud que Dios nos quiere demostrar o que consideremos es entre dos visiones. ¿Sí? ¿Con qué actitud debemos atesorar una vida espiritual? Porque ya establecimos que queremos hacer riquezas en el reino de los cielos, invertir en vidas espirituales. Y ahora la siguiente pregunta que nos va a confrontar Jesús es ¿cuál debe ser tu actitud? Y la respuesta es que tiene que ser una actitud con un corazón limpio y puro. Limpio y puro. Mira lo que dice Jesús en el versículo 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, toda tu voluntad, todo tu deseo, todo lo que tú estés haciendo y deseando hacer, estará lleno ¿de qué? De luz, no habrá confusión. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿qué? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, vamos por parte. En la primera decisión, que fue del corazón, es en dónde está tu corazón. Ok, mi corazón está en hacer tesoros en los cielos. Bien, ahora en esta porción Jesús reemplaza el corazón por el ojo. O sea, el ojo se convierte en una ilustración del corazón. La lámpara es el lente del cuerpo, ¿sí? Es el lente del cuerpo, ¿sí? El ojo, a través del cual nos viene toda la luz. O sea, humanamente es nuestro único medio de producir luz en nuestra capacidad de poder distinguir, es a través de la vista. ¿Sí? La palabra bueno que usa Jesús significa sano, puro o con claridad. La luz de Cristo trae claridad a nuestras vidas. La luz de Cristo, de la luz del Evangelio, trae claridad a nuestro corazón. Lo mantiene también en pureza, en sanidad. Ese es el significado de esta palabra. La lámpara siendo el ojo, el cual el cuerpo recibe claridad. Entonces la implicación en el versículo es que si nuestro corazón, representado por el ojo, es generoso, es bueno, es puro, es sano, tiene buenos propósitos, desea hacer la voluntad de Dios, toda nuestra vida espiritual va a estar resplandeciendo con claridad de motivo. Es decir, ahora que sé y que he decidido invertir en el reino de Dios, no solamente es mi deseo de invertir en el reino de Dios, sino que también sea la condición de mi corazón de hacerlo con pureza. Porque tú puedes prometerle al Señor algo y puede quedar en promesa y no llegarlo a cumplir.
¿sí? Por las circunstancias de la vida, ¿sí? Entonces lo que Jesús está diciendo es que no solamente tenemos que decidir invertir en el reino de Dios, sino también examinar nuestro corazón, hacerlo con la luz del Evangelio para que nuestros deseos sean puros y nuestra voluntad esté alineada con la luz de Cristo. Entonces, en el primer caso, ¿dónde está tu corazón? Escogemos las cosas celestiales. Ahora segundo, Jesús dice, analiza tu corazón para que esas cosas materiales tengan sano propósito, claro propósito, puros propósitos, que tus intenciones sean buenas, ¿sí? Por eso es posible tener la intención de acumular bienes materiales con el propósito de transferirlos en bienes espirituales. Pero si no lo llegas a entregar o a finalizar o dárselo al reino de Dios, entonces quedaron en deseos, ¿sí? Ananías y Zafira es otro ejemplo. O sea, ellos anunciaron diciendo que iban a hacer algo y mintieron al Espíritu Santo porque en su corazón no estaba la luz de Cristo, ¿sí? Sus intenciones quedaron nada más en una expresión, ¿sí? Creo yo que es más fácil entregarle a Dios a veces en nuestra pobreza que entregarle a Dios en nuestras riquezas. ¿No te ha pasado eso? Cuando pues, estamos bien necesitados, ¿verdad? De alguna manera le damos a Dios. O sea, entendemos la necesidad, pero a veces nos cuesta más cuando hay en abundancia, ¿sí o no? Porque ya luego le piensas, si le pones un porcentaje, bueno, 10% de $1 a 10% de 1,000, pues ya es diferente, ¿verdad? Entonces ya le piensas más, ¿sí o no? Entonces Jesús con esto nos está diciendo, analiza la condición de tu corazón, que sea la misma en cualquier circunstancia. A veces también somos más sensibles a la necesidad de otros cuando nosotros estamos pasando por necesidad, ¿sí o no? Cuando tú pasas por hambre, entiendes al que dice tengo hambre, ¿sí? Hay una conexión con el que pasa por necesidad. Pero te voy a decir una cosa, no son las circunstancias que dictan nuestro corazón, es la pureza y la claridad que tenemos por la palabra de Dios a través de Jesucristo. Nuestras circunstancias son irrelevantes, es la condición del corazón con el que de buena voluntad hacemos lo que nuestra intención es de bendecir el reino de Dios. Entonces, el principio aquí es muy sencillo hasta ahorita. Número 1, escogemos hacer tesoros en los cielos. Pero número 2, tenemos que examinar nuestro corazón. Alguien dijo que la forma en que usamos nuestro dinero es un barómetro de nuestra condición espiritual. En la manera en cómo lo usamos, mide el nivel espiritual de nuestra confianza en Dios. Pero no solamente son tesoros o visiones. La última pregunta que Jesús nos confronta es acerca de 2 señores. Aquí tenemos que considerar para quién atesoramos vida espiritual, ¿sí? Mira ese proceso. Atesoramos en el cielo, lo hacemos con un corazón puro. Y lo tercero que Jesús nos dice es, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para Dios? ¿Para el Señor? ¿O quizás para ti mismo? Mira lo que dice Jesús en el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué? Porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? El domingo hablamos de lealtad, ¿se acuerda? Nuestra lealtad a Jesucristo. Lealtad nos lleva a ser fieles a pesar de las circunstancias de la vida, ¿sí? Y de la misma manera que escogemos hacer tesoros en los cielos a pesar de las circunstancias, de la misma manera que escogemos tener la luz de Cristo en nuestros corazones, de la misma manera escogemos honrar a Cristo, a nuestro Señor, con todos nuestros bienes, a pesar de las circunstancias, ¿sí? En este contexto, servir los intereses económicos y financieros personales no es posible si tratamos de servir los intereses económicos y financieros de Cristo. Pregunta, cuando has tomado una decisión financiera, ¿cuántos de ustedes antes de tomar la decisión han orado a Dios? ¿Sí? Claro, no digo que cuando estés comprando el kilo de papas te pongas a orar en el mercado, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? ¿En la Rayleigh o me voy a otro mercado? Ilumíname, Señor. ¿Sí? Pero es importante que en cada decisión económica siempre estemos consultando con Dios, porque Él es nuestro Señor. Te ofrecen un trabajo, ponte a orar. Nunca digas, ay, es bendición de Dios, porque a veces el diablo
también te hace una buena propuesta. ¿Qué le mostró el diablo a Jesús en las tentaciones? Una de ellas. Todos los reinos y las riquezas del mundo. Y le digo, todo esto puede ser tuyo, ¿verdad? O sea, el diablo también te puede mostrar las, entre comillas, bendiciones, ¿sí? Hay que orar en toda decisión económica, no solamente en decisión económica, en todo, pero particularmente en esas áreas. Tenemos que pedir a Dios por su dirección, ¿sí? Entonces, Jesús en esta área nos está diciendo, cuando haces las cosas financieramente, ¿para quién lo haces? ¿Para ti mismo o para el Señor? ¿Sí? Porque un esclavo en aquellos tiempos no tenía propia opinión, no tenía propia voluntad. Era esclavo del dueño, hacía la voluntad de su señor, le guste o no le guste. Entonces, logísticamente, legalmente, éticamente, era imposible que un esclavo pudiera servir a dos señores, es imposible. Tenía que servir a uno y odiar al otro, o amar a uno y no servir al otro. Es imposible que un esclavo pueda servir a dos señores. Y ese es el punto que Jesús quiere llegar. Porque en este tema tan sensible del dinero para muchos, no se puede servir al Señor de las riquezas y querer servir al verdadero Dios y a nuestro Señor. No se puede. No se puede. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Porque fíjate, a un creyente, cuando vive afanado por trabajar, ¿sí?, compromete su servicio a Dios. O sea, un creyente que vive afanado por tener que tener dinero, muchas veces, si ese es su afán, va a comprometer su servicio a Dios, va a comprometer su vida espiritual con Dios, va a comprometer su salud espiritual con Dios, porque su enfoque es lo natural, es el dinero, no el servir al Señor, ¿sí? Entonces, aún trabajar excesivamente por temor de no llegar a tener lo suficiente es un quebrantamiento de lo que Jesús enseña, porque si no, ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios si te esmeras tú en trabajar para asegurarte de que todo esté cubierto? No quiere decir que no debemos trabajar, pero también para el creyente, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? Tenemos que seguir confiando en el Señor. El reformista Juan Calvino dijo o escribió, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Donde las riquezas tienen el dominio, el control del corazón, Dios ha perdido su autoridad. No está diciendo que Dios no tiene autoridad, pero en donde el Señor de las riquezas ha ocupado el corazón del hombre, no hay lugar en ese corazón para nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los dos, ¿sí? Mira, voy a terminar con esto. Todos sabemos que, como dije anteriormente, la economía en este país va a ir de mal en peor, ¿sí? Yo no sé lo que vendrá. Lo que sí sé es que cada uno de nosotros, cada uno, de alguna manera, va a tomar una decisión financiera sobre su vida. Y esa decisión puede afectar tu vida espiritual. Y Jesús nos enseña 3 maneras muy simples de mantener nuestras vidas en esa pureza y equilibrio. Primero, ¿en dónde quieres tener tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? Segundo, ¿cuál es la disposición de tu corazón? ¿Hay luz en tu corazón? ¿Hay claridad? ¿Hay propósito? ¿Hay pureza? Y tercero, en todo lo que hagas, no vas a poder servir a tus bienes, a tu voluntad, a tu deseo carnal de atesorar dinero. No vas a poder servir a eso y servir a Dios. Tienes que entregar uno por el otro. Y es mejor entregar lo terrenal por lo celestial de Jesucristo. Amén. Todos vamos a ser confrontados, hermanos, en estos tiempos. Todos. Y vamos a tener que escoger. Esta palabra decisión se te va a venir a tu mente por el Espíritu. Vas a acordarte. De eso hablamos. De eso hablamos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ayúdame, dame de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría para poder tomar la correcta decisión delante de ti. Y será en diferentes niveles. Para algunos será a nivel familiar, otros personal, otros de escuela, de trabajo. Y el principio es el mismo. ¿En dónde quieres atesorar? ¿De qué manera lo quieres hacer en tu corazón? Y sobre todo, ¿para quién lo quieres hacer? ¿Cómo vas a escoger en estas áreas?
El creyente que ama a Dios, como dice Pablo, lo hace todo para la gloria de Dios. Y como David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Aún en este aspecto de las riquezas, de ganar bienes, todo pongámoslo delante de la presencia de nuestro Dios. El próximo jueves hablaremos acerca de la necesidad, porque aún en la necesidad también se puede experimentar la codicia. Y Cristo quiere balancear estas dos áreas, porque vendrán tiempos de necesidad, sí, pero Dios es nuestro proveedor. Amén. Dios es que guarda y cuida de sus hijos. Que nuestra decisión sea: yo escojo los tesoros del cielo, yo lo hago por amor a Cristo y lo hago porque tengo un solo Dios, un solo Creador y un solo Señor, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque, Padre, aún en estos temas, Señor, que directamente afectan nuestras vidas, aún, Señor, en esos temas, tú, Señor, nos hablas y nos enseñas de cómo tomar decisiones, Señor, cuando somos confrontados con la necesidad o con los cambios financieros. Increíblemente, Señor, tu palabra habla muchas veces más acerca del dinero que cualquier otro tema. Y es que, Padre, Señor, tú nos quieres demostrar que aún, Señor Padre, en esas áreas tú cuidas, tú guardas de nosotros. Señor, somos cada uno testigos de que tu fidelidad en nuestras vidas no ha cambiado. Tú siempre has sido fiel. Hemos pasado aquí en diferentes momentos, en diferentes necesidades, pero, Señor, tú siempre has estado allí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, Señor, a amarte primero a ti, a buscar primeramente el reino de Dios, a declarar, Señor Padre, con nuestras vidas que nuestro tesoro está en los cielos, no aquí en la tierra. A declarar con nuestras vidas, Señor, que nuestro deseo es bendecir tu reino. Y que, Padre, Señor, lo hacemos porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro único Dios y Creador. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra que nos ayuda, Señor. Quizás no lo entendamos en estos tiempos, pero vendrán los tiempos, Señor, en que tu palabra, por tu Espíritu Santo, nos hará recordar de cómo, Señor Padre, debemos escoger el futuro y todo lo que hagamos, sabiendo, Señor Padre, que tu providencia está siempre en control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Y, Padre, en esta noche queremos orar, Señor, por cualquier necesidad material, Señor, que exista, Señor, en la iglesia. Padre, Señor, hay hermanos, familias que carecen, Señor, de un trabajo, Padre, que provea para todas sus necesidades. Sin embargo, Señor, hemos visto tu fidelidad. Tú sigues, Señor Padre, cuidando y atendiendo a tus hijos. Y, Padre, ponemos toda necesidad, Señor, material en tus manos. Tú eres el dador, Señor Padre. Todo lo bueno que recibimos de ti, todo lo que recibimos de tu mano, Señor Padre, te lo damos a ti, Padre, porque tú eres el dador de todas las cosas. Y, Padre, Señor, queremos poner estas necesidades en tus manos. Ayúdanos, Señor Padre, a vivir agradeciéndote, cumpliendo tu palabra, aplicándolo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Has sido muy bueno con nosotros. Lo sigues siendo y lo seguirás siendo eternamente. Ayúdanos a que nosotros, Padre, siempre pongamos en correcta perspectiva los valores espirituales de buscar tu reino antes, mucho antes que cualquier necesidad de este mundo. Gracias, Señor. Queremos darte a ti la honra, Padre, y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén.